aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Isabel, Santa Isabel, se llena del Espíritu Santo y saluda a la Santísima Virgen con unas palabras que la Iglesia ha asumido como procedentes de ese Espíritu Santo y que son una parte esencial de la hermosísima oración que rezamos tantas veces todos los días, el Ave María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero después hace ella también un acto de humildad. Ella era la señora de la casa, ella era una persona mayor y por supuesto está muy agradecida a que la Virgen acuda allí a ayudarla. Estaba ya en la última etapa de su embarazo y era una persona mayor para la época. No había tenido hijos nunca y eso hacía más arriesgado el embarazo y el parto. Pero eso no justifica suficientemente al menos el acto de humildad que hace Santa Isabel. La humildad de María es reconocida y respondida por otra humildad, la de Santa Isabel. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Resuenan estas palabras, dichas de otra manera, pero con el mismo contenido, en la boca de aquel centurión que había pedido un milagro para su siervo, para su criado. Y cuando Jesús hizo el ademán de ir a su casa, él le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. La Iglesia ha recogido esa frase del centurión y todos la repetimos antes de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una especie de duelo de humildades. La humildad de Dios, que se hace hombre. La humildad de María, que se presenta como la sierva, la esclava del Señor. La humildad de Isabel, que reconoce la presencia del Hijo de Dios en el vientre inmaculado de María y que a ella misma le reconoce la importancia de ser la madre del Salvador. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Y cuál es nuestra humildad? Muchas veces escucho a personas referirse a la comunión, al hecho de comulgar, como un derecho. Comprendo que sea un anhelo, un deseo, una necesidad incluso. Lo comprendo porque yo lo experimento. Y comprendo que sea también un dolor cuando no se puede comulgar, por ejemplo, porque se vive en una situación irregular. Es decir, se convive maritalmente sin estar casados por la Iglesia. Comprendo que sea un gran dolor. Un dolor que debe estimular a los que lo padecen a intentar resolver el problema buscando, al menos intentándolo, conseguir la nulidad de su matrimonio anterior que les impide casarse por la Iglesia. Comprendo que es un deseo, un anhelo, una necesidad y un dolor cuando no se puede llevar a cabo, pero nunca es
un derecho, es un don. Es verdad que el que está en gracia sí tiene derecho a la comunión, pero incluso para él, para mí, para nosotros, es un don. No debemos olvidarlo nunca, es un don. Damos por sentadas muchas cosas que consideramos, porque las hemos tenido siempre, derechos. Porque vivimos en el mundo de los derechos y muchas veces de los falsos derechos presentados como auténticos. Y hemos olvidado los deberes y las obligaciones. Los derechos van unidos a los deberes, porque el derecho tuyo es mi deber, respetarlo es mi deber, y mi derecho es tu deber, respetarlo. Pero en este caso, con Dios, todo es gracia. Es un don poder comulgar. Es un regalo que no merecemos y que nunca podremos agradecer lo suficiente. Y por eso debemos decir, porque no hay otra manera de expresarlo, ¿quién soy yo para que me visite mi Señor? Máxime cuando estamos ante la primera procesión eucarística de la historia, en la cual la custodia era el cuerpo de la Santísima Virgen, que llevaba dentro ya el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor con mi Señor en ella? ¿Quién soy yo para comulgar? Gracias, Señor. Y luego dice Santa Isabel, bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Qué ha creído la Santísima Virgen María a lo que se refiere Santa Isabel? Que el niño que lleva dentro es el Mesías, es el Salvador, es el Redentor, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, es el Hijo de Dios. Eso es lo que ha creído. En este momento ya la Santísima Virgen había pasado seguramente la prueba dificilísima de hablar con sus padres y de que sus padres hablaran con San José, y San José, después de aquel sueño extraordinario, milagroso, aceptara desposarse definitivamente con ella. Esa prueba en la que estaba en peligro su vida, cuando va a Einkaren, donde vivía Santa Isabel, muy posiblemente ya había sido superada. Pero aún quedaban muchas incógnitas, muchas cosas que la Virgen no sabía que iban a ocurrir. Por ejemplo, llegar a Belén y no encontrar sitio en la posada, o tener que huir hacia Egipto para evitar que Herodes matara al niño. Y por supuesto, faltaba la cruz. Pero estas palabras de Isabel son palabras que confirmaron el camino de María. Tienes que creer. Y creer cuando hay luz es muy fácil. Creer se convierte en una verdadera virtud cuando no hay luz, cuando estás en la oscuridad. Amar cuando sientes amor es muy sencillo. Amar es virtuoso cuando tienes que amar a tu enemigo, cuando tienes que amar a alguien que no te cae bien, a alguien que te cuesta. Lo mismo, creer que Dios te ama cuando te lleva en brazos, cuando te da lo que le pides, cuando estás lleno de entusiasmo, cuando te sientes en el cielo viviendo en la tierra, es muy fácil. Pero el Señor, en su infinita sabiduría,
nos retira los caramelos para ver si estamos buscando esos caramelos o estamos buscando al Dios de los caramelos, como decía Santa Teresa. Imitemos a María, tengamos fe, tengamos esperanza. Bienaventurada la que ha creído. Bienaventurados nosotros si en medio de la oscuridad seguimos diciendo, yo, Señor, creo en ti, yo me fío de ti. ¿Por qué? Porque tendremos paz incluso en ese momento de turbación y porque aquello que se nos ha prometido se cumplirá. Que así sea.